Entonces no sé quién es el que siga a exponer. Ya les dije, van a tener que bailar el rap del ciclo de Krebs, para que le ¿Eso pongan. aumenta la calificación, profe? ¿Mande? ¿Bailar el rap va a aumentar la calificación? Tal vez. Órale, para ir practicando. Te toca a ti. No, al que No. exponga. Al que exponga. Sin chiste. Pudiéramos hacer el baile en grupo y que todo el grupo suba un puntito a su calificación. Que abra su cámara, ahorita que abra su cámara, ya los voy a ver bailando y todo. ¿Cómo creen? Digo, nada más vamos a concretarnos en ver así paso por paso y nada más. No nos vamos a detener en eso. ¿Sí? No sé quién siga exponer. Bueno, ya. ¿Sí me escuchan? Con mucho eco. Es que conecté también el teléfono. Okay. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la respiración aeróbica, especialmente el ciclo de Krebs. Y empecemos con qué es la respiración aerobia. Pues la respiración aerobia es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico, producido por la glucólisis, se desdobla a dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Entonces, en este tipo de respiración se utiliza la glucosa como combustible y el oxígeno como receptor final de electrones. O sea que el oxígeno, al entrar en la membrana y luego en la mitocondria, se va a utilizar para la degradación de esta, sí, pues para la obtención de energía y al final producir agua. Y este proceso está presente en la gran mayoría de los seres orgánicos, específicamente en los eucariotas, ya que en los procariotas es menos usual. Todos los animales, las plantas y los hongos respiran de forma aeróbicas, o sea, necesidad de oxígeno. Y adicionalmente, algunas bacterias también lo hacen por un método. También exhiben un metabolismo aeróbico. Gracias a la naturaleza gaseosa del oxígeno y que es una molécula pues que no tiene una carga, esta puede entrar a través de la membrana por lo que se le llama una difusión simple de las moléculas lipídicas de la membrana plasmática. Tenemos varias etapas de la respiración aeróbica, que es cuando la glucosa se degrada en presencia de oxígeno, se produce el dióxido de carbono y además energía en forma de ATP. Y es un proceso muy complejo agrupado en 3 etapas. La primera sería la glucólisis, que ya la ha mencionado el profe, y esta ocurre en el citoplasma. Se rompen los enlaces químicos de la glucosa y se libera energía. La glucosa formada por 6 átomos se rompe a la mitad y se forman 2 compuestos de 3 carbonos cada uno, llamados ácido pirúvico. Luego el ciclo de Krebs, que es de lo que voy a mencionar yo, que durante este proceso hay liberación de energía. Y por último, la cadena respiratoria, que nos van a hablar en el siguiente tema más extensamente. Se forman moléculas de CO2 liberando la energía para la formación de ATP y átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno provenientes de las etapas anteriores, de la glucólisis y el ciclo de Krebs, se combinan con el oxígeno para formar el agua. Y además, una gran cantidad de energía que sirve para transformar 36 moléculas de ATP. Aquí tenemos lo que es el ciclo de Krebs, ahora sí. El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de ácido tricarboxílico, consiste en una serie de reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas específicas que buscan liberar de manera gradual la energía química almacenada en el acetílico enzima A. Y como vemos ahí en la imagen, es un ciclo porque es una serie de reacciones que al terminar vuelven a empezar con el acetílico enzima A, como aquí lo podemos ver.
Y para una mejor explicación y que no sea tan aburrido, les voy a poner el video Animar el día. de Krebs. Ciclo de Krebs. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. Y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima. Succinil-CoA dioquinasa se libera, un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción por la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio, y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. La misma enzima conitasa. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Está chida el rap este, da. Sí, muy complementario y ya no está tan aburrido. Sí, para hacerles alegre el día. No sé si le quieran hacer una pregunta. Para ti, Sergio, ¿cuántos ATPs produces? Porque ya ves que varios libros dicen diferentes cosas. Pues todos dicen que se generan alrededor de 36, que sería lo normal. O sea, es que es el balance energético al final, ¿verdad? Por la oxidación de una molécula de glucosa, por ejemplo. Pero los libros ahí varía, dicen bueno, unos dicen de 32 a 34. ¿Y de qué depende? De las moléculas que utiliza para volver a producir el ciclo, ¿no? A ver, otra vez. De las moléculas que necesite para volver a producir el ciclo otra vez. Sí, pero ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué hay, unos dicen que 32, otros que 34? ¿Qué tiene que ver el NADH y el FADH? ¿Qué tiene que ver? La verdad no sé. En los libros dice, ¿verdad?, que pueden ser 32 o 34. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? O sea, aquí estamos hablando la producción del balance total energético que lo va a dar, bueno, primero el transporte de electrones, ¿sí? Que los electrones van a ser transportados a través de esas proteínas que se llaman citocromos, pero también tiene que ver mucho el NADH que se produzca, ¿sí? ¿Y dónde se produce el NADH? Pues en glicólisis o ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ese NADH, ¿cómo se transporta? Pues va a depender
Existen en la membrana de la mitocondria dos lanzaderas, es la de la glicerol 3-fosfato y la del malato-aspartato. No sé si se acuerdan de eso. No. O sea, ¿cómo entra el NADH a la mitocondria? O el FADH, ¿cómo entra ahí? Pues yo necesito transportarla. ¿O me equivoco? A ver, Aguachi, ¿cómo lo hace la célula? Pues a través de de la membrana de la mitocondria A sería través que Sí. entrara, dijo que por el glicerato 3-fosfato. Sí, o sea, se llaman lanzaderas. Y la lanzadera, la glicerol 3-fosfato transporta el NADH. Y la de la malato-aspartato, la lanzadera, transporta FADH. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las dos en cuanto a producción de gradientes de protones? ¿Qué diferencia hay? O sea, las dos van a aportar la misma cantidad de protones al espacio intermembranal. ¿Sí o no? Sí, ¿Lo mismo? No, No, no es lo mismo. O sea, el NADH va a aportar más protones que el FADH, porque el complejo 1 no transporta protones del FADH, no empieza por ahí. ¿Cuántos protones, el NADH, cuántos protones mete al espacio intermembranal? O sea, una vez que ya tenemos el NADH adentro de la mitocondria, o no sé si la que nos va a hablar de fosforilación oxidativa, yo creo que ahí nos va a decir, va. No sé si esté ahí. Si quieren cerrar la presentación, por favor. Creo que le toca a César, ¿no? Sí, profe, voy. No sé si nos va a explicar en parte de eso. Bueno, pues es la fosforilación y tiene que ver algo con eso. No me deje pongo la presentación. Ajá. Ahí se ve, profe. Sí, ya, está listo. Ok. Bueno, pues mi nombre es César Alejandro García Martínez y yo les voy a presentar lo que es la fosforilación oxidativa y el transporte de electrones. Bueno, la fosforilación oxidativa es un proceso en el que se sintetizan las moléculas de ATP a partir del ADP y el fósforo inorgánico. Esto se produce enteramente en las mitocondrias, en lo que se le conoce como la cadena transportadora de electrones, o CT abreviado. Esto constituye esencialmente lo que es la respiración interna y este proceso se da en lo que viene siendo la membrana interna mitocondrial a través de un proceso muy especializado al que se le llama mecanismo quimiosmótico. La producción del ATP se dirige por la transferencia de los electrones. Esto a partir de las enzimas NADH o FADH2. Esto para llegar al oxígeno molecular. Este proceso representa la mayor producción de energía en la célula y se va a derivar de la degradación de hidratos, de carbonos y grasas.
Lo que permite que todo este proceso se realice es la fuerza motriz protónica. Bueno, la cadena transportadora de electrones comprende dos procesos. El primero es cuando los electrones se transportan a través de la membrana de un complejo de proteínas, transportándose de uno a otro. El segundo proceso es que se translocan a través de la membrana y el oxígeno es el aceptor final del electrón, combinándose con ellos y con el ion hidrógeno para poder producirnos agua, como se puede ver ahí en la imagen. Bueno, lo primero que tenemos que ver con las etapas es que la energía liberada durante las reacciones de óxido-reducción del NADH y del FADH2 es que es considerablemente alto. Ahí se puede ver cuántas calorías es por cada par de electrones. Y esta se usa en la fabricación de las moléculas de ATP. Se debe producir de manera gradual con el paso de los electrones a través de los diferentes transportadores que tiene. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el NADH transfiere un par de electrones que entran al complejo 1 de la cadena transportadora. Después de esto, lo que pasa es que los electrones se transfieren al mononucleótido de flavina y de ahí pasan a la ubiquinona, que es la coenzima Q. Esto por medio de un transportador hierro-azufre. Y pues ahí también se puede ver en la imagen cuántas calorías se usan en ese proceso. Después, lo que pasa es que la ubiquinona se encarga de llevar los electrones a través de la membrana hasta el complejo 3. Después de ahí, los electrones pasan a los citocromos B y C1, igual gracias a un transportador de hierro-azufre. De ahí, del complejo 3, los electrones se pasan al complejo 4 por medio del citocromo C. Esto se tiene que repetir en dos ocasiones porque primero pasa un electrón y después vuelve y se vuelve a repetir el proceso. En el complejo 4 lo que pasa es que los electrones pasan por un protón de cobre, después al citocromo Ca, después otra vez con el cobre y de ahí pasan al citocromo A3. Después de ahí, lo que va a suceder es que los electrones son transferidos al O2, que viene siendo el último aceptor para poder formar la molécula de agua por cada par de electrones que son recibidos. Como se puede ver abajo de la imagen, dice que el paso de los electrones desde el complejo 4 al O2 también va a generar una gran cantidad de energía libre, que vienen siendo 25.8 kilocalorías por mol. Bueno, ahora vamos a ver por qué se saltó el complejo 2. Debido a que el FADH2 no tiene energía suficiente, no puede juntarse con el complejo 1. Es por eso que se manda al complejo 2 y como puedes ver es que esto es a través de la oxidación de la molécula del succinato al fumarato. Estos electrones se transfieren al FAD después de pasar a través de un grupo hierro-azufre hasta poder llegar a la ubiquinona. Y ya desde ahí, pues también pasa de esta coenzima, llega al complejo 3 y ya de ahí sigue el mismo paso que se explicó anteriormente. Bueno, la enzima ATP sintetasa es el quinto complejo involucrado y el último, el cual se encarga de aprovechar la energía del gradiente electroquímico para poder formarnos el ATP. Esta proteína transmembranal consta de dos componentes que vienen siendo F0 y F1. El F0 nos va a permitir el retorno de los protones hacia la matriz mitocondrial, funcionando como canal, y el F1 nos va a catalizar la síntesis del ATP mediante el ADP y el fósforo inorgánico, utilizando la energía del dicho retorno. Y como se puede ver, dice que por cada 2 electrones que pasen en este proceso, nos va a producir 3 ATP.
Aquí ya se puede ver la imagen completa del cómo es el proceso. Y bueno, ahora viene siendo el rendimiento energético. Por cada molécula de la glucosa degradada a CO2 y agua, se van a producir 38 ATPs. Estos se reparten en 2 ATPs por parte de la glucólisis, 2 ATPs por parte del ciclo de Krebs, 30 ATPs por parte de la cadena transportadora de electrones, y los 4 átomos de hidrógeno restantes se van a oxidar por medio de la deshidrogenasa, generando 2 ATP por cada 2 átomos oxidados, lo que nos da los últimos 4 ATPs que nos faltaban. Y bueno, también tenemos que ver que dentro de la fosforilación oxidativa hay desacoplantes, los cuales permiten que el transporte electrónico siga, pero pues cancelando la fosforilación del ADP, o sea, no produce, desacopla la producción y la conservación de energía. Y en la tabla pues pueden ver algunos de estos, que viene siendo el pentaclorofenol, el cual tiene el efecto de transportar el ion hidrógeno de vuelta hacia la matriz, evitando el canal protónico F0, y por lo tanto no nos va a sintetizar el ATP. El 2,4-dinitrofenol nos va a desacoplar la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria, así como los últimos 2. También tenemos lo que vienen siendo inhibidores. Estos nos van a impedir el consumo de O2 y también la fosforilación oxidativa asociada. Estos agentes nos van a evitar que el ATP se forme, ya que la energía producida en el transporte electrónico no se puede dar. La cadena se detiene, ya que pues no hay un consumo de energía, y los inhibidores pues ahí se ven en la tabla, que vienen siendo la rotenona, el amital, la antimicina A, el cianuro, el monóxido de carbono, la sida, la oligomicina, diciclohexilcarbodimida, ionofósforos y el arsenito. Son tóxicos, ¿verdad? Estos. Sí. Que tener contacto con ellos pues, me pueden afectar. Sí, de alguna u otra manera la producción de energía. Sí, y ¿Me puedo morir? ¿Mande? ¿Me puedo morir? Sí. Pues imagínate que me echen cianuro en la comida. Sí, uno. Alguien me quiere matar, ¿verdad? Cianuro. Terminan estirando la pata. Pues sí. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Por ejemplo, si se ve bloqueada la producción de acetilcoenzima A, ¿qué produce la célula? O sea, si se ve bloqueado ahí, donde se ve bloqueada la formación de acetilcoenzima A, que es el pasito A de glicólisis a ciclo de Krebs, ¿qué hace la célula? ¿Qué empieza a producir? ¿O qué ruta alterna toma? Empieza a formar ácido láctico. Ácido láctico. Póntelo como observación. Porque si le están dando antibióticos, me van a O sea, cuando se ve bloqueado ahí el paso ese, que en algunas enfermedades se bloquea, se empieza a acumular ácido láctico o lactato A, porque hay un defecto de una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, entonces la célula empieza a formar ácido láctico. Y es una de las formas como hace uno el diagnóstico, que nos ayuda a hacer el diagnóstico de una enfermedad mitocondrial.
Fosforilación oxidativa, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Eso de alguna manera pues ya lo han visto, ¿no? Y no nos vamos a detener mucho, nada más pues hacer referencia que un pequeño porcentaje de las proteínas que intervienen ahí, en caso de los citocromos, son codificadas en los genes mitocondriales, ¿verdad? Algunas de ellas, no todas. No sé si, bueno, si quieres cerrar la presentación, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pues para que se la hagan a él, ¿verdad? O sea, eso de que varía, bueno, ¿por qué varía? Es que en los libros dice que luego se produce menos, se produce más. ¿De qué depende? Pues en parte depende de las lanzaderas, ¿verdad? Del NADH o el NADPA, perdón, del FAT. Y sabemos que el FAT, como es una molécula menos energética que el NADH, pues de alguna manera, al verse, o sea, el FADH no puede transportar protones por el citocromo 1 y de alguna manera esa es una desventaja, ¿va? Porque se van a producir menos ATP. Yo creo que ahí la diferencia, en que unos dicen que más, otros dicen que 2 menos, pero va a depender mucho de las lanzaderas, ¿va? Del glicerol 3-fosfato o de la lanzadera de malatoaspartato. El hecho de que el FADH no pueda transportar protones por el citocromo 1, pues de alguna manera es una desventaja, ¿no? Se van a obtener menos cantidad de protones o el gradiente electroquímico va a ser mucho menor en la membrana interna. ¿Sí? Se tiene que ocupar de la 2 porque a través de la 1 no puede. Entonces yo creo que por ahí va en parte esa diferencia que dicen los libros. No sé ustedes qué opinan. A ver, Diana, ¿tú qué opinas? Diana Elizabeth. No, pues no sé, profe, la verdad. No lo había pensado. Eso lo vieron en Bioquímica 1, ¿no? Todo esto. Y si lo vieron con Sarita Van, los iba a traer como cuchillito de palo. Ella. ¿Sí? Entonces, esto es parte de nada más de lo que hemos visto del funcionamiento de la mitocondria, que forma parte de él y que es muy importante, pues desde conocer, ¿verdad?, de las endomembranas, qué son las endomembranas, y que toda endomembrana tiene proteínas transportadoras. O sea, ¿cómo le hace la mitocondria para transportar una enzima requerida para la beta-oxidación? ¿Cómo le hace la mitocondria para transportar, por ejemplo, el grupo hemo de la hemoglobina hacia el citoplasma? Por eso hicimos mucho hincapié en que cómo está constituida la membrana. O sea, no solamente la membrana citoplasmática, sino la membrana de todos los organelos pues, que contienen membrana. Esto del ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, te digo, nada más lo vamos a ver así de manera muy general. Y nada más mencionarla, que forma que esa producción o que todas esas proteínas que intervienen pues están dentro de la mitocondria y cuál es su importancia. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. O sea, esos citocromos que se encuentran en la membrana realmente son complejos proteicos, no es una única proteína, están formadas por unidades. Así como la ATP sintasa que está formada, ustedes vieron la imagen, vieron, está formada por subunidades. Profe, ya se va a terminar la clase, nos metemos a la otra.